Cuando leemos la palabra de Dios en el libro de los Jueces, en los capítulos 6 y 7 se narra la historia de Gedeón. Algunas versiones, bueno, todas las versiones, pero en algunas se hace énfasis en el nombre Jerobaal. De Gedeón podemos en nosotros encontrar una serie de enseñanzas que se adaptan a este tiempo y que nos pueden servir para que nosotros podamos entender el propósito de Dios y salir victoriosos de este tiempo. La palabra de Dios nos enseña cómo se da un proceso en el cual el pueblo de Dios estaba oprimido por los madianitas. Los madianitas son la figura del mal en toda la palabra, siempre son el enemigo. Y tenían al pueblo de Israel, en ese tiempo lo tenían oprimido de tal manera que había una opresión de diversos tipos. Había una opresión económica, había una opresión espiritual, había una opresión moral. Incluso el pueblo podríamos llegar a decir que estaba vencido, estaba derrotado. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta nosotros cuán difícil era esta situación. Pero Dios no se olvida de su pueblo. Y si nosotros traemos esa situación a este tiempo, nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Nosotros tenemos que entender. Y yo quiero esta mañana, este día, que tengamos una serie de enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón y que yo espero que edifiquen tu vida. Como te decía, la palabra de Dios nos muestra y podemos nosotros encontrar en ambos pasajes ciertas características de cómo Dios se encontró con Gedeón, cómo Gedeón se encontró con Dios y cómo esto lo hizo crecer en el nombre de Jesús y encontrar la victoria contra ese ejército enemigo. Sabes que los madianitas eran una plaga realmente, porque eran beduinos, eran gente que andaba errante en el desierto y se acercaban a las ciudades de Israel, y cuando llegaban acampaban y ellos entraban como que fueran langostas y atacaban y les quitaban su comida, les atacaban sus mujeres, les atacaban todo. El pueblo lo había perdido todo de tal manera que el temor los había llevado a tal punto en el que habían hecho cuevas en la montaña para esconderse. Y Gedeón, hay un momento en el que él está trillando el grano en el lagar. El lagar es el lugar donde se trataba la uva para generar el vino. Era un lugar cerrado, escondido. No era para trillar el trigo. Pero ahí estaban ellos, ahí estaba él haciendo ese trabajo, porque si los madianitas venían, estos le quitaban todo y lo dejaban en problemas. Como te digo, hay algunas cosas que nosotros debemos de ver en esta historia. La podemos encontrar en el capítulo 6 y capítulo 7 del libro de los Jueces. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que ese asedio del enemigo había llevado al pueblo, lo había arrinconado de tal manera que lo encontró. Cuando Dios encuentra a Gedeón, el pueblo estaba afligido, oprimido y hambriento. Estaba afligido porque el temor había llegado a sus vidas, porque se oía decir que venían los madianitas y ellos se escondían, perdían su libertad. Todas sus libertades eran oprimidas. Oprimido económicamente, oprimido moralmente. Había una serie de situaciones que ellos vivían todos los días que los hacían sentir esa opresión y los tenían arrinconados y hambrientos, porque su situación económica era difícil. No podían sembrar, no podían cosechar, no podían comerciar, y por lo tanto su situación económica era difícil. Y para más, si los madianitas los encontraban, les quitaban todo lo que ellos tenían. Esa era la primera situación que debemos de tomar en cuenta. Pudiéramos decir nosotros, Dios se olvidó de Israel, Dios se olvidó de su pueblo. Y a veces nosotros, estando en una situación como la que estamos, no habrá quien llegan esos pensamientos a su vida y dice: Dios se olvidó de mí. ¿Por qué Dios no se acuerda de nosotros? Hay gente hablando: ¿por qué Dios no se lleva este virus? ¿Por qué no pasa eso? No solo gente en el mundo acusándonos y tratándonos de ahorillar a que nuestra fe descienda al nivel de fe que tenemos, sino la misma gente en la iglesia
Yo recibía una llamada y donde dice, por favor, hermano pastor, ore por mí, porque no tengo ya salida, porque me siento acorralado. Por supuesto, me siento acorralada. Y se entiende, pero debemos de creer y creer en las situaciones más adversas es donde nuestra fe tiene que crecer. Luego de esto dice que el pueblo había caído en una situación de conformidad y desaliento. Cuando está Gedeón trabajando para ver qué lograba sacar y se le aparece el ángel de Jehová, él empieza a hablar y a excusarse. Él dice, sí, ¿viene Jehová a hablar conmigo? Sí, ¿y cómo nos va a sacar? ¿Dónde están las señales que él hizo? Su fe decae y él tiene excusas. Él empieza a pensar en su situación natural. ¿Cuántos de nosotros podríamos pensar qué voy a hacer cuando salga yo de esta? ¿Qué habilidades o qué oportunidades tengo? He hablado con diversas personas y dice, perdió su trabajo y anda buscando dónde encuentra uno. En este momento naturalmente no ves dónde puede encontrar un trabajo. Y luego empezás a pensar tus habilidades, tus capacidades. Y dice Gedeón, yo soy de la tribu más pequeña, soy de la familia más pequeña, soy el más pequeño. ¿Cómo me van a usar a mí para que yo saque adelante esta empresa? ¿Cómo lo va a hacer? Y es donde Jehová le dice, yo estaré contigo. El mensaje de Dios es, yo estaré contigo, levántate. Y él dice, dicen que Jehová lo sacó de Egipto, pasaron el mar, pasaron el río, pero yo no lo miro ahora. Lo hará con nosotros en este tiempo. A veces nosotros perdemos la memoria. No debemos de perder la memoria y no debemos de restarle valor a los memoriales que Dios dejó en nuestra vida. Si dice la palabra de Dios que Él te sacó del mundo, que Él te libertó, que Jesús murió por ti y tú lo has experimentado, no lo olvides, porque esa victoria es para siempre y seguro Dios te la va a volver a dar en la situación en la que te encuentres. Amén. Dios está contigo. ¿Dónde estabas cuando encontraste a Jesús? ¿Cuál era tu esperanza cuando encontraste a Jesús? ¿Cómo fue transformada cuando encontraste a Jesús? ¿Dónde está hoy tu meta? ¿Acaso no es hoy tu esperanza el encontrarte con Dios un día allá en el cielo, en el paraíso y disfrutar de su presencia eternamente? Y todas las promesas que Dios ha dado, poderlas disfrutar con Él. Dice Jesús que hay un lugar a la diestra de Él para que nosotros nos sentemos. Coronas. Un lugar donde no habrá calor, ni frío, enfermedad, dolor, ni lágrimas. Esa es nuestra meta, pero la meta principal es poder deleitarnos en la presencia de nuestro Hacedor, Jehová. De poder estar con Jesús, como dice Marcos Vidal, cara a cara. ¿Y qué le preguntas? Anhelas estar allí con Él y deleitarte en su presencia, deleitarte en su amor. Eso debería ser más importante que lo natural, por supuesto. En este momento es lo natural lo que nos aflige. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó en esperanza contra esperanza. Jesús no se bajó de la cruz, no se rindió porque tenía los ojos puestos en el galardón que lo esperaba, el galardón que nos espera a nosotros por Él. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Y sabes, cuando estás en esa situación, cuando Gedeón se encontraba en esa situación tan difícil, ¿sabes qué pasó? ¡Pum! Dios apareció. Dios siempre llega en el auxilio de su pueblo, ¿no dice su palabra que eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? ¿Y qué es esto? Una tribulación. Este es el tiempo de creer que Él viene en tu auxilio, que Él no se ha ido. ¿Acaso Él no dejó dicho que Él iba a estar con nosotros por siempre? ¿Acaso Él no dejó dicho que nunca se apartaría de nosotros, estaría con nosotros al final de los tiempos? Y que la mejor manera de verlo es cuando tomas de la mano a tu hermano y oras, porque dice que donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, Él va a estar en medio. ¡Aleluya! Solo tienes que buscarlo
y Él va a venir a ti. Pero Dios es tan bueno que aún cuando no lo estás buscando, Él está aquí. Lo que tenemos que aprender es a ver las señales. ¿Sí? Y sabes, Dios se le aparece a Gedeón, se le presenta. Gedeón, aquí hay una cuestión que me llama la atención y que debemos de entender esta. Dice ahí en el capítulo 6 que Gedeón, Dios se le presenta, y Gedeón le dice, si eres tú, pruébamelo. Pero sabes una cosa, qué fácil es decirle a Dios, Dios, pruébame que estás conmigo, Dios, dame una señal, Dios. Pero Gedeón hizo algo muy especial. Gedeón le dijo, dame una prueba de que eres tú, le dijo al ángel de Jehová. Pero haceme un favor, quédate aquí, no te vayas, ahorita vengo. Se fue Gedeón. ¿Sabes qué fue a hacer? A traer una ofrenda, léelo ahí. Y él, ¿sabes dónde le pide la prueba? Sobre la ofrenda, sobre el sacrificio. Él realiza el sacrificio, lo pone en la roca, lo deja. ¿Y qué le dice el Señor? Gedeón, ten paz, este es el lugar de paz. Y cuando se pone la ofrenda, el Señor hace que de la roca salgan llamas y consume la ofrenda. ¿Qué mejor prueba que esa? Y llaman a aquel lugar Jehová Shalom, el Dios de paz, que es el que está con nosotros cuando Él llega, cuando tú te rindes, cuando tú lo reconoces. Jehová Shalom. Él pidió una prueba, pero sabes, a veces es fácil pedir la prueba, pero cuando Él pidió la prueba, la pidió sobre la ofrenda, porque Él estaba dando algo, Él estuvo dispuesto a reconocer, porque el sacrificio y la ofrenda no se hacen cuando no se reconoce a quién se lo hacen. No pierdas la cabeza, no pierdas tu identidad, no pierdas el tiempo realmente pensando en cosas que no se deben. Lo más importante es que cuando tú reconoces al Señor, cuando lo haces a través de una ofrenda, cuando tú te rindes, cuando le das tu corazón, cuando tú vienes a Él, porque la ofrenda es donde tú le muestras fehacientemente que tú lo estás reconociendo. Saben, nosotros antes de salir de la iglesia de este tiempo, el último día, oramos y clamamos, trajimos las ofrendas a la iglesia, sobre el alfolí hicimos un acto profético, y hace unos días Dios nos dio la oportunidad de llevar una ayuda a una hermana, y me dice, hermano pastor, el día que regresemos a la iglesia necesito que usted me haga un favor, me dé un tiempo, porque quiero dar testimonio, dice la hermana Marilu, de lo que pasó el domingo, cómo Dios se glorificó en mí. Aleluya. Ese es el momento y ese es el tiempo. Sí, con tu ofrenda tú reconoces al Señor. Pastor, usted me está hablando porque necesita dinero. No, yo te estoy diciendo lo que tú debes hacer para que Dios se glorifique en tu vida. Y aunque en este tiempo no es el tiempo de la ofrenda de la liturgia del servicio, yo te vuelvo a aconsejar esto: no caigas en la trampa de Satanás. Aparta tu ofrenda y guárdala para presentársela al Señor el día que vuelvas a la iglesia. Y si tú no eres de la iglesia, el aposento alto, aparta tu ofrenda. Y el día que te toque volver a tu iglesia, preséntale la ofrenda, no al pastor, no a los diáconos, a Jehová. Porque Él es el Dios en el que creemos y al que servimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿sabes qué pasa luego de que entonces Él trae la ofrenda? El Señor toma la ofrenda y le da la prueba, la quema, la consume. ¿Y qué hace Gedeón? Levanta un altar para el Señor en ese lugar y lo nombra Jehová Shalom, Jehová de paz. Ese altar es un memorial de esa poderosa presencia de Dios que te trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que necesitamos hoy, la que da el Espíritu Santo para que podamos pensar, para que podamos orar, para que podamos alabar, para que podamos ver con un panorama diferente. Pero para apresurarnos y llegar a tiempo a donde vamos, dice que el siguiente paso fue el mejor. ¿Sabes qué hizo? Agarró su hacha y fue y deshizo los altares de Baal. E incluso el mismo altar que su papá había levantado lo derribó.
Sabes que mucho del pueblo de Dios está el pueblo de Dios oprimido porque no ha derribado altares. Porque estás ahí con tu altar levantado, un altar que es abominación a Jehová. Derríbalo, delante de Dios no puede haber nada que se interponga. Gedeón derribó el altar. Y fue tanta la cosa que al otro día se levantó el pueblo y fueron a llamar a su papá y le dicen, oye, Joás, ¡hey! Mira Gedeón, ¿qué? Entonces les dice, ¿saben una cosa? Que Baal pelee con él. Si fue a Baal al que lo botó, al que destruyó. Pero hay tantas enseñanzas que Dios nos da a través de esto, pero yo quiero que lleguemos, que tú vayas en este proceso. Este proceso es un proceso especial. Como él vio al ángel, como él vio al Señor, como tú y yo debemos de ver al Señor, como tú nos debemos de encontrar con él, reconocerlo. Y la mejor manera de reconocerlo es que traigas tu ofrenda, que te rindas a Él, que te entregues a Él, que levantes un altar en tu corazón, un altar en tu casa, un altar en tu vida, en tu trabajo, este es el tiempo. Todo el mundo habla de que los tiempos cambiaron. Yo creo que los tiempos no cambiaron. Yo creo que el Señor nos está pidiendo que nosotros nos alineemos a su palabra y que hagamos lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Empieza a derribar ese altar que te tiene en primer lugar a ti o a tus ancestros o a tu trabajo o a tus hijos. Dios no quiere nada levantado delante de Él. Derríbalo, destrúyelo. Bótalo y levántale al Señor un altar de paz, donde Él se glorifique. Hermano, hermana, este es el tiempo. Dios te está llamando porque va a hacer maravillas. Porque sí son los últimos tiempos, pero en estos últimos tiempos, este es el tiempo donde Dios se va a glorificar en ti. Yo quiero invitarte a que creas. Cuando tú le levantes un altar al Señor, cuando tú derribes ese altar que se ha levantado, tal vez no te has dado cuenta que lo tienes. Este es el tiempo de que tengas paz y busques y te pongas en la presencia de Dios y busques derribar ese altar que se ha levantado y que ocupa un lugar que no es. Puede ser un deporte, puede ser juegos, puede ser la computadora, la televisión, tu hijo o tu hija, tus padres, tu trabajo, tú mismo, incluso hábitos que tenemos, que nadie conoce, pero nosotros lo sabemos. Todo lo que te impide reconocer al Señor y entregarte a Él, bótalo. Porque sabes una cosa, Gedeón en ese momento Dios le había hablado de libertad, pero necesitaba un ejército. En el momento que se rompió todo, en el momento que se destruyó el altar, en el momento que se levantó el altar al Señor y que se destruyó el altar del enemigo, ¿sabes qué pasó? Dios le dio un ejército a Gedeón. Dios le dio el ejército que necesitaba para derrotar a los madianitas. Eso es lo que tú y yo estamos necesitando. Eso es lo que Guatemala necesita. No necesita murmuración, no necesita memes, no necesita contienda, no necesita a veces hasta críticas sin sentido porque parecemos loros repitiendo lo que no entendemos. Necesita que nos levantemos fuertemente. Dios te va a dar un ejército de ángeles para que te ministren y peleen la batalla por ti, porque nuestra lucha no es contra el coronavirus, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra proteínas, no es contra un virus, nuestra lucha es contra Satanás, que reconocidamente es nuestro enemigo. La palabra de Dios dice, vuestro enemigo el diablo, dice el apóstol Pedro, pero lo dijo primero Jesús. Vuestro enemigo solo viene para hurtar y matar y destruir, dijo Jesús, Juan 10:10. ¿Sabes? Me gusta porque dice y, no pone coma, porque al poner coma es alternativa. Cuando dice y, suma, Él viene a hurtar y matar y destruir. No viene a hacer una de las tres cosas, viene a hacer las tres cosas a tu vida. Viene a hacerlo al mundo, a Guatemala, viene a hacerlo a tu vida, a tu familia. Pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, dice. Y el apóstol Pedro dice, vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así andaban los madianitas.
iban rodeando al pueblo, y cuando encontraban una ciudad desvalida, una ciudad que no estaba lista, ¡pum!, caían y la destruían. Tú sabes que en ese tiempo violaban a las mujeres, tú sabes que en ese tiempo les robaban la comida, tú sabes que en ese tiempo les quemaban sus casas, se llevaban a los hijos. Era destrucción. Así está esto. No podemos nosotros dejar que el temor tome control de nuestra vida. El Señor le levantó un ejército. ¿Quieres un ejército? Pide un ejército, clama un ejército, reconoce un ejército y pelea la batalla. Dice que le entregó el ejército. ¡Wow! Pero sabes una cosa, Dios cuando hace las cosas quiere ver nuestro carácter. Y el carácter solo lo vamos a mantener con fe. Ya ahí Gedeón estaba con Dios. Dios le empezó a... Gedeón le pide pruebas y Dios le da otras pruebas. Y cuando Gedeón ya está con Dios, cuando tiene el ejército, ¡wow!, empieza Dios a hablarle y le empieza a mermar el ejército. Como te dije, Jueces 6 y Jueces 7, por favor, léelo en tu casa despacio. Toma lo que yo te estoy diciendo, el mensaje que te estoy llevando, y pide discernimiento al Señor. Lee la Biblia, yo quiero que leas la Biblia. Me da tristeza que encuentro gente que está en la iglesia, que habla de Dios, y no lee la Biblia. Es un poco difícil eso. ¿Cómo puede ser esto? Pero Jueces 6 y 7. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Llevas mucho ejército. ¡Pum!, le quita un grupo. Y le va quitando hasta que se queda. Primero le dice, ¿sabes qué? Los que tiemblen y tengan miedo, que se vayan. Se va la mayoría. Porque en el ejército de Dios, cuando vas a pelear, no puedes ir temeroso, no puedes ir temblando. Algunos ya amanecimos hoy. Bueno, yo no sentí el temblor, pero muchos amanecieron hoy. ¡Hoy tembló! ¡Hoy todo! No, hombre. Bueno, y si estamos bien con el Señor y me cayó la pared, ni en cuenta me di, amanezco con Él en el nombre de Jesús. Esa es la idea. Que no haya temor en ti. Bueno, y si viene el enemigo, por un camino va a venir ordenado y por 7 va a tener que salir huyendo, dice la palabra en Deuteronomio 28. Amén. Es importante que entendamos eso. Pero la última merma le dice, ¿sabes qué? Llevas demasiados. Te voy a quitar. Llévalos a beber al río, le dice. Y los que levanten el agua con las manos y la laman con la lengua, te van a quedar a ti. Y los que se agachen a tomar del río se van. ¿Sabes una cosa? Se fueron. 300 le quedaron. Pero me llama la atención el hecho, siempre me pregunté de qué se trataba esto. Y es que los que se arrodillaron y tomaron en el agua, esos no les servían. ¿Sabes por qué? Porque ellos se concentraron en el agua. Los otros levantaron el agua y no perdieron la atención. Estaban alertas. Tomaron el agua, lamiéndola como perros, dice la Biblia. Pero estuvieron alertas. Dios quiere gente que esté alerta. Por eso el apóstol Pablo dice, estad sobrios y velad. Y cuando habla de sobriedad, no habla de borrachos o de gente que no está borracha. Habla de gente que está tranquila, que tiene paz. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Estar sobrios y velad, despiertos. Si te toca tomar agua, sin dejar de ver el panorama si el enemigo viene. Sí, listo. Y le arma ese ejército de 300 personas contra todos los madianitas. Un ejército grande, un ejército gigantesco. Pero me llama la atención porque cuando ya los manda a la guerra, solo van no llevan espada. Mira lo que llevaban. ¿Con qué fueron a pelear? En el capítulo 7. Claro,
llegó un profeta y le llevó la palabra a Gedeón. Pero dice que llegaron Gedeón y los 100 hombres que llevaba con él, dice. Los 300 hombres que llevaba Gedeón. Y solo llevaban una lámpara, un cántaro, ¿sí? No llevaban espada, porque Dios se los había entregado. Solo llevaban una lámpara y un cántaro. Déjame encontrarlo acá. Una trompeta, una lámpara y un cántaro. ¿Y vas a ir a pelear contra un ejército tan grande? ¿Cómo vas a ir a pelear tú contra el coronavirus? Contra la situación económica. Desarmado. No llevaban espada, pero Dios tenía un plan. Y con ese cántaro, con esa lámpara y con esa trompeta, destruyeron y despojaron al enemigo. Vamos a tener la victoria en la suma de que en la suma de nuestras actitudes de fe delante de la situación que estamos viviendo. Está bien, nuestra primer condición es temor, nuestra primer condición. ¿Qué podemos hacer acá si el gobierno nos encerró? ¿Qué podemos hacer acá si es por nuestro bien? ¿Qué podemos hacer acá si campea alrededor nuestro? ¿Qué podemos hacer acá? Sí, pero en este es el momento de entender que Jesús te está visitando, que Jesús está contigo, que el Espíritu Santo es tu fortaleza, que Él es tu guía, que Él es tu heraldo, que Él es el que trae todas las directrices de Dios. Él es el que escudriña tu intimidad, tu espíritu, y escudriña la profundidad de Dios y te conecta con Él y te fortalece y te da la prueba. Y si tú reconoces que Dios está contigo y que te está hablando, tú tienes que rendirte a Él y tienes que venir a Él y sacrificar delante de Él y levantar un altar. Pero para mí hay una cuestión importantísima: derriba los altares. Cuando yo veo las peleas de los reyes, de los jueces, una característica primordial es el derribar altares en tu vida. No te estoy diciendo que vayas a derribar el altar allá al centro de tu pueblo. Te estoy diciendo hoy que el altar que debes de derribar es ese que se opone a la altivez, posiblemente la lujuria, posiblemente la avaricia, el orgullo, que no te deja estar en la presencia del Señor. Dios quiere gente alerta. Dios no va a escoger. Dios llama a todos, pero escoge a los preparados, a los que están alerta, a los que están sobrios. Hemos venido hablando de eso. Hemos venido hablando cómo a través de toda la palabra nos muestra el Señor que debemos de estar preparados. Hablamos la última vez de las vírgenes. Hablamos también de las barcas. Hablamos hoy acerca de estar dispuestos, del ejército de Gedeón. Era la gente que estaba alerta. Hoy tienes que estar alerta, no dejarte llevar, no bajar tu mirada, no poner tus rodillas en el suelo. Tienes que estar listo. Poner tus rodillas en el suelo en cualquier situación, solo delante de Dios. Tienes que tomar tu agua atento, viendo el panorama y listo para vencer. Y no temas. Tú dirás: no tengo espada, no tengo título, no tengo dinero, no tengo carrera, no tengo fuerzas. Dios no gana las batallas con las espadas. No es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, le dijo Jehová a Zacarías. La victoria más grande de la historia de la humanidad y del universo se dio en una cruz, que a los ojos del mundo fue una derrota, cuando fue la victoria más maravillosa, que culminó con la resurrección, con el logro de lo imposible. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Si tú quieres que se quite la piedra de tu
muere y ríndete y pelea con lo que tienes, con tu cántaro, con tu trompeta, con tu lámpara. La lámpara es la palabra de Dios. Lumbrera es tu palabra, mi camino, lumbrera mis pies. Amén. La trompeta es el anuncio del poder del Señor, es la predicación del Evangelio. Y el cántaro vacío que llevaban, es tu vida entregada al Señor para que la llene con su Espíritu Santo. Este es un tiempo de victoria y lo tenemos que creer. Yo estoy contigo. Una victoria difícil de ver, pero en fe seguro que la vamos a lograr. El mensaje, esta mañana te puedo dar varios mensajes y creo que, y uno en todas. Vamos a salir de esta. No importa la situación en la que nos encontremos, vamos a salir de esta de la mano de Dios. Dios no abandona a su pueblo. Dios siempre viene en el tiempo preciso. Dios no abandona a su pueblo. Él va a estar cuando tú lo necesitas. Hoy es el tiempo en el cual tú tienes que reconocer, ve las señales. Él está aquí, Él está contigo. Reconócelo, ríndete a Él. Sacrifícale tu vida. Derriba los altares. Derriba los altares. No pelees en tus fuerzas. Pelea en las fuerzas del Señor. Tu espada, la palabra de Dios. Él es el que va a ganar la batalla por nosotros. Hermanos, el mensaje que te traigo es un mensaje de aliento, pero no es un aliento vano. Es un aliento en la palabra. Jesús es nuestro Adalid, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro hermano mayor, que da la victoria. Y esa victoria tiene que estar con nosotros siempre. Yo quiero invitarte a que tú te rindas al Señor hoy y que confíes en Él. Posiblemente lo que te agobia sea una enfermedad, posiblemente lo que te agobia sea hambre, posiblemente lo que te agobia sea dolor, posiblemente lo que te agobia sea escasez, pero todo tiene una promesa en la palabra. Si tu problema es salud, recuerda que en la cruz del Calvario se ganaron todas las batallas y en la cruz del Calvario fuimos sanados de todas las enfermedades. Si es el dolor, Él llevó todo nuestro dolor en la cruz. Si es traición, si es amargura, si es tristeza, en la cruz quedó todo clavado para siempre. Si es escasez, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Acaso no Él es suficiente para suplir todas tus necesidades más abundantemente de lo que esperas o crees, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Esa es la promesa de nuestro Señor. Y esas son las promesas que tenemos que tener presentes. Si hay escasez en tu mesa, ora, clama y espera, porque dice la palabra: joven fui y en viejo me convertí, dice el salmista, pero nunca vi un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo. No estamos desamparados. Y nuestros hijos no van a mendigar pan. Creámoslo y Dios va a suplir todas nuestras necesidades, de todo tipo, espíritu, alma y cuerpo. Así que esta mañana, gracias Dios, porque estás con nosotros. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración para agradecerle a Dios este día y ponernos en sus manos. Cierra tus ojos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, este día nos ponemos en tus manos agradeciéndote que no nos has abandonado, agradeciéndote que tu mano ha estado sobre nosotros, Señor, y que tu palabra fluye en nuestra vida y que tú tienes cuidado de todas nuestras necesidades. Ponemos en tus manos, Señor, todas esas necesidades y aflicciones de corazón y te pedimos, mi Dios, que tú las tomes y las suplas, Padre Celestial. También, Señor, hoy clamamos, Padre,
para que se cumpla tu palabra y nos respondas. Eso es lo que estamos pidiendo, una respuesta. Padre, que esas cosas grandes y ocultas que no conocemos nos sean mostradas y las podamos ver, Dios Todopoderoso. Clamamos hoy, Señor, para que vengan y nos muestre esas cosas ocultas, esas cosas grandes, que nos van a llenar de gozo y alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nos ponemos en tus manos, bendecimos Guatemala y te pedimos, Dios, en tu nombre, Jesús, y te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu mano esté en esos hospitales y sobre esos enfermos. Padre, sean sanados ya en el nombre de Jesús. Y no solo sobre los que están en los hospitales, sino todos aquellos hermanos que pasan esa tribulación de la enfermedad, cualquiera que sea su nombre, reciban sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Yo quiero invitarte a que conozcas a ese Cristo, a ese Dios victorioso. Si no lo conoces, lo puedes hacer hoy. Y si estás alejado de él, lo puedes hacer hoy. Y si tu fe había caído, lo puedes hacer hoy. Regresa a casa. Esto es sencillo. Que si creyeres en tu corazón, dice el apóstol Pablo, que Jesús es Dios, que murió por nosotros y resucitó de los muertos, y lo confesamos, él será salvo. Si tú hoy crees, si tú entregas tu vida, si tú te arrepientes y le pides perdón, lo haces confesándolo, él va a venir a ti y te va a salvar. Yo quiero invitarte a que digas conmigo, Señor Jesús, repítelo conmigo, Señor Jesús, este día yo me arrepiento de la vida que he llevado, de los altares que tengo levantados, de todas las cosas que he hecho contrarias a ti. Reconozco, Señor, que hay maldiciones, que hay pactos, que hay cosas que he hecho que no te son agradables. Te entrego mi vida y renuncio al pecado, Señor. Y te pido que entres a mi vida y seas el Señor y Salvador para siempre conmigo. Yo te recibo, Jesús, y reconozco que eres mi Dios. Gracias por salvarme y te pido que tu sangre me limpie y me revista de vestiduras blancas para que yo pueda llegar a la presencia del Padre y estar con Él siempre en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo te invito a que leas la Biblia. Te invito a que acudas a una iglesia. Te invito a que busques al Señor en oración. Y te invito a que al terminar esta situación vuelvas a la iglesia si asistías a tu iglesia. Si asistías al aposento alto, ahí vamos a estar juntos. Y si no estabas asistiendo a ninguna iglesia, entonces yo te invito a que vengas con nosotros y juntos perseveremos adorando y alabando a Dios en el aposento alto. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes este día. Los bendigo. Como siempre les saludo. Mi nombre es Pastor Malcolm Morales y estoy para servirles.